En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco sobre París, sobre la capital de Francia, que se proyecta como la gran capital del arte en la Europa posterior al Brexit y la pospandemia, con la renovación de varios de sus grandes centros culturales y la atracción de galerías. Nos acompañan en este estudio Cantuta Quiroz, curadora y profesora en la Escuela de Arquitectura de Nantes. Bienvenida, Cantuta. Bienvenida. Edgar Cherubini es periodista independiente. Bienvenido, Edgar. Bienvenido a todos. Gabriela Bravo, corresponsal en París de Radio Cooperativa de Chile. Bienvenida, Gabriela. Mucho gusto. París, epicentro de las artes en la Europa del post-Brexit, hoy en Primera Plana. El paisaje museístico de París se encuentra en plena transformación, con renovaciones de gran magnitud, que durarán años, como las del Centro Georges Pompidou o las del Gran Palais. A esto hay que añadir la llegada a la capital francesa de varias colecciones y de galerías apoyadas por fundaciones. Y es que en la Europa del post-Brexit, París puede aprovechar para ser de nuevo la capital artística de las vanguardias, como lo fue a principios de siglo. La entrada en vigor del Brexit favorece los intereses de la capital francesa frente a Londres, que hasta 2019 acumulaba más del 60% de las transacciones del sector del arte en Europa. ¿Puede volver a ser París la capital de las vanguardias? Ahora se lo planteo a nuestros invitados. Antes repasemos algunas portadas de prensa. Diario Le Figaro, Centro Pompidou. Un cierre con duras consecuencias, aunque las obras, dice el rotativo, ya eran inevitables para este edificio emblemático. El diario El País, la nueva edad dorada del arte en París, dice en uno de sus artículos en las páginas de Cultura. Aquí en Francia, la revista especializada Beaux-Arts se preguntaba en su pasado número de octubre por qué la moda apasiona a los museos en este momento. Una relación que tiene que ver mucho con París y que va a estar muy presente, seguro, en la perspectiva que vamos a dar hoy en el programa. Bueno, lo primero de todo, ¿notan que hay un optimismo latente y cultural artístico ante el panorama de transformación que se abre en París en los próximos años, Cantuta? Sí, yo creo que hay una convergencia de factores que pueden dar indicios de optimismo. Por ejemplo, esta pasada semana hubo una feria de arte que tuvo en Real, Feria de Arte Contemporáneo Africano, poniendo París en un modo muy distinto de lo que vemos desde meses de depresión. También con el Brexit, París recupera competencia con los derechos de aduana, por ejemplo, poniéndose en una posición interesante en el mercado del arte. Lo que mencionabas también alrededor de las renovaciones de museos, también son índices que hay un dinamismo en París importante. La cuestión para mí es cuál giro está tomando París ahora y cómo sus museos se van a poder posicionar también como espacios democráticos, como espacios de emancipación. Y eso es otra cuestión. Pues luego en una segunda ronda vamos a tratar ese giro tan interesante. Lo dejamos ahí y para escuchar también a Edgar y a Gabriela. Edgar, ¿un optimismo latente podríamos hablar de ello? Todos apostamos a ese optimismo, lógicamente. Estamos dentro del mundo del arte y de alguna manera estamos apostando. Tenemos la esperanza de que al término de esta crisis podamos retomar, aunque sea, como dicen algunos, una normalidad anormal, pero retomarla, ¿verdad? Estoy hablando de museos, galerías, ferias, etc. Pero hay que tener mucha prudencia también, porque en este momento lo único de lo cual estamos seguros es de que vivimos en una gran incertidumbre. Y sobre todo Francia, que tiene una caída del PIB de 8%. Es una barbaridad. Es la peor recesión después de la guerra, ¿verdad? Y el mundo del arte ya venía con sus fallas, vamos a llamarla así. Francia venía mermando en su importancia dentro del mercado global del arte. Tan es así, tú acabas de mencionar, Inglaterra tenía el 60% de esa torta.
Estados Unidos tiene el 40%, ¿verdad? Francia tenía el 2% en el 2019. O sea, es una realidad, ojo. No estoy siendo pesimista ni estoy siendo, digamos, diciendo lo contrario a todo lo que queremos apostar, ¿verdad? De París como capital del arte. Pero la recuperación, ¿verdad? Va a ser difícil. Vamos a tener que todos ayudar, o sea, lo privado, lo público, lo institucional, tenemos que ayudar a esa recuperación. Estoy totalmente de acuerdo en que tenemos que rehacer, volver a ser la capital del arte. Claro, porque es un programa en el que estamos hablando de perspectivas, estamos hablando a futuro por tener un poco de esperanza en estos tiempos, pero como dice Edgar, la única seguridad, aunque suene paradójico, que tenemos ahora mismo es la incertidumbre, ¿no? Gabriela, vamos a ver si ponemos un poco de optimismo. Yo creo que el optimismo lo están poniendo los artistas y el público, porque lo que hemos visto hoy es que una vez que los museos se cerraron, lo único que ha permanecido abierto son las galerías y la gente fue en masa a poder encontrarse con este pequeño espacio de arte que es lo que está quedando en estos momentos. Entonces, la creación artística sigue en boga, no ha parado, han encontrado nuevos canales para expresarse y el público vemos que está presente, dice, estamos aquí, nosotros queremos seguir consumiendo, si se puede hablar así, arte, pero como lo hemos dicho todos, estamos a la espera, estamos en pausa. Pero esta pausa no es una pausa de quedarnos quietos, sino es seguir produciendo, seguir creando, y yo estoy segurísima que vamos a ver muchas obras que van a salir de esta gran crisis que ha sido esta pandemia mundial. Hay varios indicios que apuntan a esta teoría de que París vuelva a ser una capital de vanguardias en la pospandemia. Para empezar, en este 2021, 7 museos parisinos reabren sus puertas, en cuanto la pandemia lo permita. ¿Cómo va a ser este arranque de inauguraciones, Cantuta? Bueno, para mí son también índices de la importancia cada vez más de las fundaciones privadas, porque va a abrir la Fundación Pinault, también... El Museo de la Bolsa de Comercio. Sí, claro. Y lugares patrimoniales, Musée de la Chasse. El Museo de Caza. Exacto, y Musée de la Marine. Entonces, para mí son más índices de una relación muy patrimonial a la ciudad de París, muy histórica. Y también el giro, me parece que se podría decir... un poco neoliberal de las políticas culturales en París, con las fundaciones privadas. Hubo también anteriormente la Fundación Vuitton, la Galerie Anticipation, Lafayette Anticipation. Entonces, es una visión del museo, para mí, muy global y no mucho de experimentación, de creación contemporánea. Cuando hablabas antes, Cantuta, del giro democrático, te referías a esa contraposición, ¿no? Sí, entre esa perspectiva asociada a grandes marcas, sponsores, y al giro democrático relacionado con lo más experimental o más... Sí, para mí la cuestión es a quién se dirige el museo y cómo considera el público. ¿Es un consumidor? ¿Es un turista? Y así... Para mí, todas estas aperturas son muy vinculadas a esta visión del público como turista y como el museo como una marca, el museo global, que siempre se repite con el mismo esquema, un arquitecta star y una escenografía muy espectacular. Y me parece que otra posición podría ser de pensar el museo como el lugar donde se puede pensar una esfera pública. Y eso es... Voilà. Edgar. Lo que tú estás diciendo me parece muy interesante y hay que tomar en cuenta un factor que es, lo acabas de mencionar, el turismo. Francia recibe al año 86 millones de personas, de visitantes. De esos 86 millones de visitantes que recibe Francia, fundamentalmente París, 9 millones acudieron al Louvre en el año 2019. 9 millones de personas.
3 millones al Pompidou, 2 millones al d'Orsay, etc. O sea, bienvenida a la esfera privada que está siendo de sponsor de esos pequeños museos, porque Carnavalés es una maravilla de museo, uno de mis favoritos, pero es un museo pequeño, o sea, es un museo de patrimonio bastante reducido, igual que los que acabas de mencionar. La pregunta es, ¿pueden convivir quizá, ¿no? Esa parte de sponsor privado y la parte más experimental o la perspectiva que estaba haciendo Cantuta? Es decir, ¿pueden convivir en el mismo plano? Porque al mismo tiempo, efectivamente, la ciudad también vive del turismo y se debe... Absolutamente, absolutamente. Y ese nicho, vamos a llamarlo así, lo han percibido las grandes casas de subasta, que mueven evidentemente a los grandes coleccionistas y a las grandes firmas, ¿verdad? Y yo creo que es parte de eso que tú llamas optimismo, que yo lo abordo con mucha prudencia, pero que, ojo, que apuesto a que esto sea así, que sea una realidad. La llegada a París de firmas importantes como David Sweeney o Hauser & Wirth es parte de esto que Carlos llama optimismo, o que llamamos todos esperanza, de que va a haber una renovación, un reinicio de la capital del arte que ha sido siempre París, que fue, ojo, que fue hace 10 años, 20 años, que fue, lo mencionaste al comienzo, cuando los artistas acudían a Saint-Germain. O sea, fue la capital del arte, sigue siendo para nosotros la capital del arte, y hay que inyectarle, lógicamente, capital a todo esto. Una buena noticia dentro de esta incertidumbre es que el Estado francés va a inyectar 3.800 millones de euros al ámbito cultural, artístico, patrimonial. O sea, eso es una cantidad inédita en Francia. Alemania no se queda atrás, 2.500 millones, ¿verdad? Estados Unidos es la que está un poco en retraso porque ha tenido una pérdida en el sector cultural de 55.000 millones de dólares con esta crisis. Pero estas son buenas noticias de que vamos avanzando, de vamos a recuperarnos. Sin duda. Edgar, guardamos algún argumento para vuelta de pausa y enseguida les pregunto por muchas cosas, entre otras, si el Brexit puede favorecer a París artísticamente. Lo vemos a vuelta de pausa. Hasta ahora. La canciller alemana Angela Merkel reconoció que hay ansias de reapertura en Alemania, en especial después de 2 meses de restricciones estrictas. Y un paso concreto hacia esa reapertura se dio esta semana con el regreso a clases en la mayoría de las regiones de Alemania y en particular para los alumnos más jóvenes en escuelas de primaria o en guarderías. El regreso se da, por supuesto, bajo estrictas medidas de higiene, con medidas como la reducción en el número de alumnos por clase o la rotación entre la virtualidad y la presencialidad para así evitar al máximo los posibles contactos. También se le dará más prioridad a la vacunación de los profesores. Aunque algunos ven este regreso a clases con escepticismo, pues consideran que puede llevar a que aumenten las infecciones de nuevo, la mayoría de los alemanes apoyan este regreso progresivo a la presencialidad. Y de hecho, según una encuesta de mediados de este mes, el 58% de los alemanes ve esta medida con buenos ojos. Más de 1 millón de estudiantes de distintos ciclos se encuentran en la incertidumbre sobre el inicio oficial de las clases que, según el Ministerio de Educación y Cultura, está previsto para el próximo martes 2 de marzo aquí en Paraguay. Sin embargo, los principales gremios docentes del país anunciaron para ese mismo día una serie de movilizaciones y protestas a nivel nacional debido principalmente a 2 razones. La número 1 es que, según dicen, no están garantizadas las condiciones
condiciones que aseguren la salud del cuerpo docente ni de los estudiantes, y además más de 400 establecimientos escolares no estarían en condiciones edilicias para poder ingresar a esos lugares. Así que la situación aquí es de incertidumbre y sabremos cuál va a ser la situación la próxima semana. Después de una notable reducción en el número de casos diarios de COVID-19, Sudáfrica ha reabierto los colegios. Y esto se da después de varias semanas de que la reapertura se hubiera postergado, dado que el país se encontraba en plena segunda ola de la pandemia. Sudáfrica es un país que ha perdido más de 1000 maestros en el último año y por eso en esta ocasión se ha hecho especial énfasis en que la reapertura cuente con las medidas de bioseguridad adecuadas. Sin embargo, un estudio a nivel nacional ha determinado que menos del 40% de las escuelas se encuentran preparadas para esta reapertura y muchas de ellas alegan que no cuentan con los equipos de protección necesarios para reactivar plenamente sus actividades. Por otra parte, el sistema educativo enfrenta también un problema adicional y es el desafío que van a tener miles de estudiantes que, dados los cierres, han tenido retrasos muy grandes en el currículum académico. Y esto afecta sobre todo a aquellos estudiantes que no cuentan con la tecnología o los medios necesarios para la educación virtual. Continuamos aquí en Primera Plana, hoy hablando de París como epicentro de las artes en la Europa post-Brexit. Lo hacemos con Cantuta Quiroz, curadora y profesora en la Escuela de Arquitectura de Nantes, Gabriela Bravo, corresponsal en París de Radio Cooperativa de Chile, y Edgar Cherubini, periodista independiente. Bueno, estábamos hablando antes de la pausa, les quería preguntar por la entrada en vigor del Brexit, que sin duda puede favorecer los intereses de la capital francesa, que hasta 2019 Londres acumulaba más del 60% de las transacciones de arte en Europa. El Brexit, Gabriela, ¿puede acabar siendo una buena noticia, una consecuencia positiva para el París de las artes? Yo creo que esto puede tener dos ramificaciones. Por un lado está todo lo que es el espectáculo vivo, el ballet, ópera, todo lo que son los conciertos. Y el Brexit es un golpe muy duro para el Reino Unido en este sentido, ya que al salir de la Comunidad Europea, ellos van a tener que gastar más dinero en visas de trabajo, en toda una burocracia que antes se les daba por estar dentro de la Unión Europea. No necesitaban todo eso, entonces sus obras podían internacionalizarse de manera más fácil. Entonces, París podría tomar este nicho que deja un poco libre el Reino Unido, donde todas estas obras con público, podría ser París el corazón para que estas obras se pudieran internacionalizar. Y por otro lado, la otra rama es el mercado del arte. Esto podría beneficiar, el Brexit podría beneficiar, yo creo, al Reino Unido, debido a que ellos pueden poner ahora sus propias reglas. Es decir, si ellos no quieren poner ningún impuesto a las obras y hacer que el mercado de las obras de arte se desarrolle en el Reino Unido, ellos van a tener muchísima más libertad que lo que puede tener Francia, que está sometido a la reglamentación europea. Algo que pasa se extiende a otros campos también. No sé si queréis añadir algo sobre el Brexit, Cantuta o Edgar. Sí, partiendo un poco lo que has dicho, complemento. El hecho de que David Swinner, una de las más importantes galerías mundiales en este momento, que además se adelantó a esta situación, a esta crisis. David Swinner tiene un viewing room maravilloso desde el año 2017. O sea, se adelantó a lo que ahora están tratando de adaptarse muchas galerías, de buscar internet, poner un viewing room en internet. O sea, él estaba, digamos, convencido de que parte del hacer arte se trasladaría a las redes sociales, ¿verdad? Es un hombre de avanzada, un hombre, digamos, con una mentalidad de innovación. Yo tuve la gran oportunidad hace 2 meses de participar en un coloquio donde estaba él,
estaba el presidente de Art Basel y estaban tres, una curadora inglesa y un economista. O sea, analizando justamente esto que estamos hoy conversando, ¿verdad? David Swinner declaró que su galería, él tiene galerías en 5 continentes, ¿verdad? Y todas avanzan maravillosamente cuando las galerías francesas, para tomar el ejemplo de Francia, 1 de cada 3 están cerrando. O sea, que hay que tomar en consideración todos estos hechos, ¿verdad? Él se muda a París porque dice lo que tú acabas de decir. Yo tengo mi galería en Londres, pero es una galería para Inglaterra. Yo soy europeo, me siento europeo, pienso como un europeo y por eso voy a tener una galería en París. O sea, eso me pareció una declaración maravillosa, maravillosa. Lo recogió el Financial Times y una cantidad de diarios. Esos son un poco cómo se plasma el Brexit en el mundo del arte. Vamos a seguir avanzando porque tenemos una serie de renovaciones, no sé si ponerle el adjetivo de faraónicas o no, ahora que me lo diga Cantuta. Sobre todo está hablando de 2 que están a la vuelta, una ya está en marcha y la otra va a empezar ya muy pronto, de 2 instituciones colosales aquí en París. Una es el Grand Palais y otra el Centro Georges Pompidou. ¿Qué destacaríamos de estas renovaciones? Incluso creo que en su momento se planteó que estas renovaciones fueran aún más faraónicas y sus responsables, creo que el último que lo ha dicho en prensa ha sido el del Grand Palais, ha dicho que se siente aliviado por tener presupuestos menos descontrolados y más adaptados a la sostenibilidad, que me parece un tema clave aquí de estas renovaciones. Cantuta. Sí, el proyecto inicial en Grand Palais era más importante y al final las excavaciones, la destrucción del edificio va a ser menos importante, con una atención ecológica también a la calidad energética del edificio y también el entorno urbanístico y paisajístico de los jardines de los campos elíseos. Entonces, para el Grand Palais. Sí. Entonces va a ser pensado de esa forma. Y para Pompidou también es una serie de renovación que también tiene que poner a normas medioambientales también. Me gustaría, estas renovaciones, por lo menos en mi forma de ver, responden también a un cambio societal. Es decir, por ejemplo, el Museo Pompidou va a sacar el asbesto. Todo esto que fue la construcción de toda la Europa que se construyó encima del asbesto, resulta que ahora nos damos cuenta que nos hace mal. También van a ser entradas para personas con discapacidad, van a hacer una renovación de la climatización que va a ser más ecológica. Entonces, estos museos, un museo en nuestra cabeza siempre es algo fijo, que muestra cosas que ya han pasado. Estos museos se están adaptando a esta nueva sociedad que busca más integración, que busca poner también en el centro la ecología, y en ese sentido yo creo que están a la cabeza de un movimiento también ciudadano, están acompañándolo en la medida de lo posible estos museos de arte contemporáneo. El otro factor esencial del que hoy queremos hablar son los puentes entre el sector de lujo y el arte, que se ven como en pocas partes aquí en la capital francesa. Les pregunto, Edgar, ¿el lujo se ha convertido en un vector fundamental para la industria cultural y más aquí en París? Solo tienes que analizar el mercado global del arte y te das cuenta que hay un grupo de individuos, un segmento, un sector de individuos de todas las sociedades que han considerado que invertir en arte es mejor que invertir en la bolsa de valores. ¿Verdad? Eso es primero que nada. Y vemos entonces, ojo, no estoy diciendo que no aprecien una buena escultura o una buena pintura, sino que sencillamente se dan cuenta que dentro de esta gran incertidumbre que vivimos, y sobre todo las bolsas de valores, que por cierto se han mantenido estables dentro de la crisis, ellos prefieren invertir en obras de arte, y vemos entonces cómo hace 2 meses, apenas o menos de 2 meses, Sotheby's ha vendido el maravilloso tríptico de Francis Bacon a un coleccionista privado en 84 millones de euros.
en medio de la Sí. crisis, en medio de la pandemia. Lo que quiero decir con esto es que ese segmento que van a Art Basel con entrada privilegiada, que van a Art Basel en Suiza, Art Basel en Miami, Art Basel en Hong Kong, movilizándose en sus jets privados, ¿verdad? Y que tienen el privilegio de poder hacerlo, son esos los que de alguna manera están salvando el mercado del arte en esta crisis. Veamos la otra cara. Por ejemplo, se puede ver en barrios de París, Saint-Germain-des-Prés, en su día el epicentro literario, con los cafés, con Sartre, con Simone de Beauvoir, etc. Ahora está lleno de marcas de lujo. Pasa también en el barrio del Marais. Es la otra cara del lujo que, asociado al capitalismo, no sé si puede hacer que de buen mecenas, pero también de desvirtuador al mismo tiempo de ciertos lugares. ¿Cómo ven esta dicotomía entre mecenas y barrios que pueden acabar estando desvirtuados? A mí me Gabriela. parece que el lujo y el arte son un poco van de la mano. Hay que ver solamente acá en Francia que dos de las fortunas más grandes que han hecho fortuna en el lujo, como es Pinault y Arnault, ellos también son coleccionistas de arte, son personas que han hecho fundaciones, museos y son... sin embargo, ¿qué es para mí? ¿Qué es lo que yo me pregunto? Es, por ejemplo, el lujo solo muestra un éxito financiero, un éxito monetario. Es decir, una joya, un auto, algo de lujo, cualquiera puede tener acceso. Sin embargo, el arte representa un capital simbólico. No todas las personas que tienen dinero tienen acceso al arte, porque esto no es llegar y decir un precio, bueno, ¿cuánto vale esto? Yo lo compro. Hay que saber, hay que ser instruido, porque también te pueden timar. Es decir, te ponen un cuadro muy bonito. Si tú no sabes, tú no tienes acceso a saber un precio, porque no es como comprar un reloj de marca. Yo quería poner, por ejemplo, el ejemplo, hay gente que tiene mucho dinero, como los futbolistas. Y no es por eso que ellos invierten en el mercado del arte, porque hay que saber, hay que ser introducido en eso. Es un poco como una pesca milagrosa. Hay que conocer las tendencias, hay que ver hacia dónde va el mercado. Y no es solamente una cosa de dinero, también hay un componente emocional y cultural muy fuerte. Cantuta, no sé si hay algo que añadir a esto. Sí, bueno, lo que tú hablas es también el arte como herramienta de distinción social. Sí. Exactamente. Sí. Y bueno, cuando hablamos de Saint-Germain-des-Prés, la gentrificación es muy antigua. Hace mucho tiempo que Saint-Germain ya no es... Digamos que si el lujo, la pregunta es si el lujo puede acelerar ese proceso. Sí, pero ya creo que ya... Desde mucho tiempo Saint-Germain ya no es un barrio de creación, de pensamiento, o son más vestigios o ruinas de un pasado existencialista. Estoy muy de acuerdo contigo en que ha perdido esa aura, ese espíritu, ¿verdad? De lo que fue un quartier cultural, artístico, de poetas, de literatos, de escritores, de pintores, ¿verdad? Que la UNESCO ha debido declarar Patrimonio Cultural de la Humanidad. Ese quartier nunca lo hizo, ¿verdad? Y vemos entonces, y tienes toda la razón, cómo se han ido destruyendo famosos bistrós, o sea que donde cuando uno entraba, sabía que había estado ahí Hemingway, o había estado Camus, o había estado Picasso, ¿verdad? No, han transformado esos bistrós que eran de madera y vidrio en plástico y aluminio. No me queda más tiempo. Muchísimas gracias a los tres por haberme acompañado hoy. Siento cortarle, pero es que nos vamos ya de tiempo. Ha sido un placer esta perspectiva del arte. A todos ustedes, muchísimas gracias y hasta la próxima semana en Primera Plana.